Bien, ¿cómo están jóvenes? Buenas tardes. Bien, qué bueno. Vamos a comenzar entonces ya la sesión correspondiente hoy día miércoles 21 y en esta sesión vamos a trabajar lo que es algunos laboratorios en este caso sobre algunas metodologías que hemos mencionado durante la unidad anteriores, desarrollada bajo el contexto de, ¿cierto? De análisis de, en este caso de tráfico. Eh, Así que vamos a trabajarlo en este caso en Packet Tracer, vamos a utilizar el simulador para realizar un laboratorio muy similar a lo que estuvimos trabajando con WebShark un par de sesiones atrás en la máquina Kali Linux, que tenemos cierto compartido los laboratorios en el aula virtual, así que por lo tanto les pido que iniciemos cierto, el software para que realicemos un laboratorio y vamos a ir explicando algunos conceptos claves sobre lo que es análisis de tráfico. Mientras, ¿cierto? Recordar también que la próxima semana, el día 28, tenemos ya programada la evaluación o la entrega de la pauta para la evaluación número 2. ¿Ya? Esa pauta la vamos a compartir ese día en el aula virtual, el día miércoles, próximo miércoles, la vamos a explicar y luego la pueden comenzar ya a ir desarrollando. Bien, así que para ello entonces, hoy día sería ya nuestra última sesión. Con esto terminamos la unidad número 3, ¿cierto? Y vamos ya a lo que es el trabajo práctico. Va a ser un trabajo que van a tener un par de días para terminarlo, para subirlo al aula virtual y evidenciar, ¿cierto? Algunos tipos de requerimientos que se les va a solicitar, ¿ya? Así que es de tipo práctico en esta ocasión. eh, y el día miércoles entregamos ya la pauta, la próxima semana. Bien, entonces vamos a iniciar el laboratorio demostrativo. En este caso vamos a trabajar sobre Packet Tracer. Eh, para quienes preguntaban, como Diego, Packet Tracer, recuerden que es parte de lo que es el convenio de Cisco Networking Academy. Por lo tanto, de la misma plataforma netacad.com pueden descargarlo. De hecho, les puse el link a través del chat para que lo bajaran correctamente según la versión en este caso del sistema operativo que tengan ustedes disponible en sus computadores. Está para sistemas operativos y arquitectura 64 bits, 32 bits. Y la idea es que bajen la última versión. Bien, así que vamos a trabajar en este laboratorio para los que lo puedan desarrollar en conjunto. Quienes no pueden desarrollarlo, lo pueden ir ver, ¿cierto? E ir comentando y y a través, ¿cierto? De la clase ir viendo los procedimientos realizados y después lo pueden replicar una vez con tiempo, ¿ya? Así que no hay problema con ello, ya que grabamos todas las sesiones. Eh, Bien, claro, solamente en inglés. Mi pregunta es solamente en inglés en la versión del software. No existe en español. Bien, vamos entonces a configurar. Ya vamos primero a compartir la pantalla, vamos a hacer el laboratorio, vamos a ir explicando la topología o proyecto en la que vamos a trabajar y luego, ¿cierto? Vamos a realizar la configuración necesaria. ¿Ya? Entonces le voy a compartir ya inmediatamente mi pantalla para que vamos trabajando, ¿cierto? En un taller referente a lo que es seguridad, ¿cierto? Técnicas de seguridad. La unidad del curso, la número 3 y 4 si la estuvieron ya revisando o han visto el material, se trata un poco más práctica y trata de cuáles son las herramientas que se utilizan para auditar, no tanto para generar informes, sino para empezar a hacer lo que es análisis, ¿cierto? Y tomar determinaciones, ¿ya? Ese tipo de técnicas se denomina también
conocido como los equipos llamados los Blue Team, equipos azules, donde empezamos a capturar y recopilar información con diversas metodologías para hacer análisis, ¿cierto?, de la información de una organización, tanto en la arquitectura física o en el transporte de datos. Hoy día nos vamos a enfocar en lo que es el transporte de datos y ver los protocolos, ¿cierto?, seguros y ver cómo se captura el tráfico transportado desde un cliente a un servidor, protocolos como HTTP, FTP y otros. La semana anterior estuvimos haciendo algunas cosas en WordTrack que incluso mostramos una captura de tráfico en vivo, así que ahí lo vimos ya con máquinas reales. Hoy día lo vamos a hacer en el simulador, pero el contexto o el concepto que vamos a revisar es el mismo, ya entender cuál es la lógica de poder capturar tráfico para determinar que quizás tenemos ciertas vulnerabilidades en el transporte de datos en tránsito en nuestra organización. Recordar que los datos en tránsito son los datos que están, ¿cierto?, en movimiento y que están siendo transportados a través de un protocolo para ser almacenados finalmente dentro de un gestor de base de datos o algún tipo de servicio similar. Los datos ciertos que eran fijos o los datos ya almacenados o los datos que ya están resguardados en algún tipo de plataforma. Por ejemplo, cuando yo tengo un dato dentro de una tabla de algún gestor, en un campo, por ejemplo, es un tipo de dato fijo. En cambio, cuando voy transportando a través de una VPN o transportando a través de un protocolo como SSH, el dato se transforma en tránsito antes de ser almacenado. Entonces voy a compartir inmediatamente mi pantalla y comenzamos el taller. Ya, entonces el objetivo del primer taller que vamos a realizar, el primer taller de la tarde, consiste en cómo nosotros haríamos captura de tráfico con algún tipo de herramienta. ¿Ya? La semana anterior estuvimos viendo lo que es el software llamado WordChat, que es un software que nos permite capturar tráfico de la red o en la red mediante un software. ¿Ya? Hoy día vamos a ver, ¿cierto?, lo que es la captura de tráfico mediante hardware. ¿Ya? Hay dispositivos electrónicos que se pueden encargar de esa, ¿cierto?, de esa operación. De hecho, se denominan los sniffers. Entonces nosotros podemos ver una gran gama de equipos sniffer, ¿ya? Sniffer de red. Un sniffer de red, en cierta forma, puede ser mediante software o hardware, ¿ya? WordChat se clasifica como un sniffer de software, pero también podemos encontrar sniffers físicos, que son equipos, ¿cierto?, que escuchan el tráfico de la red, ¿ya? Y el objetivo de este equipo físico es poder ir viendo qué pasa en el tráfico encapsulado, qué protocolos van viajando, si los datos son cifrados o no, etcétera, ¿ya? Entonces, para ello nosotros vamos a hacer esta demostración, ¿ya? Con el objetivo, ¿cierto?, de poder analizar tráfico en una red y ver cuáles serían, por ejemplo, dentro de ellas las ventajas y desventajas de ciertos protocolos. Entonces, este de red, por ejemplo, físico, y varios fabricantes tienen disponibles a su vez estos dispositivos, ¿ya? Entre ellos Cisco fabrica Sniffer, Fortinet también fabrica, Palo Alto, Juniper, que son fabricantes de equipos de red, equipos de seguridad, y entre ellos están también los Sniffer, ¿ya?, los equipos de escucha. Pero en gran parte la mayoría de los sniffers que se utilizan en gran porcentaje por este caso, por departamentos de seguridad o de ciberseguridad son generalmente sniffers de software, como WordChat. ¿Ya? Pero, a ver, si entre comparar un sniffer físico, un software y un hardware, es más eficiente tener un sniffer físico. Es más caro, obviamente, son varios dólares más adicionales de lo que cuesta un software, pero permite de que trabaje en forma autónoma, ya que el dispositivo escucha en la red
y no estamos dependiendo de tener un computador en el cual esté instalado el equipo, en cierto equipo y esté ese software corriendo, ¿ya? O que tengamos algún tipo de aplicativo cliente instalado en los equipos de la red y poder escuchar el tráfico de esa forma. Al ser un sniffer físico, el sniffer físico trabaja, ¿cierto? Como les digo, de forma autónoma y está capturando el tráfico de la red y analizando el tráfico de la red para determinar después mediante un informe y ver qué es lo que nos interesa de las capturas y tomar distintas determinaciones nosotros como ¿cierto? Los expertos en el ámbito de la seguridad, ¿cierto? Como los especialistas dentro de la organización. Entonces, para ello, ¿cierto? En esta topología vamos a instalar unos protocolos y vamos a ver cómo se captura el tráfico de ciertos protocolos. De hecho, la semana anterior lo hicimos con el protocolo Telnet. Así que hoy día también vamos a ver algo similar. Este taller se va a llamar taller, ¿cierto? De seguridad, protocolos de red. Y los protocolos, ¿cierto? Pueden ser, por ejemplo, Telnet y FTP, que son dos protocolos bastante frágiles con respecto a la seguridad, así que vamos a ver qué pasa con ellos. Y aquí causa en este caso, cierta inquietud, ya que estos protocolos son dentro de los protocolos más utilizados. ¿Ya? FTP lo usamos todos los días cuando eh, transportamos, descargamos archivos desde un servidor. ¿Ya? Así que es un protocolo usado, pero también, por otra parte, tiene una desventaja que es un protocolo no cifrado. Por lo tanto, el tráfico puede ser visible mediante un sniffer. Y lo mismo con Telnet, un protocolo que si bien ya se ha descontinuado en el uso, ¿cierto?, del ámbito de las redes, ya que presenta vulnerabilidades, pero aún así hay plataformas que lo siguen trabajando para generar conexiones remotas hacia ciertos dispositivos. ¿Ya? Entonces, para ello nosotros vamos más que nada a ver la diferencia entre ambos y ver que se pueden capturar. Entonces, para este escenario que vamos a hacer, ¿cierto? De captura de tráfico Telnet y SSH, vamos a tener el siguiente equipamiento. Vamos a simular una red, ¿ya? Una red, ¿cierto? De una empresa X, en la cual va a haber un servidor, ¿ya? Un servidor por acá. Vamos a cargar acá para que vean, ¿cierto? Los modelos. Está. Vamos a tener un server de tipo FTP, ¿ya? Protocolo FTP. FTP es el protocolo de transferencia de archivos que utiliza el puerto número 21, ¿cierto? 21 de los protocolos TCP. Ya. Este servidor va a tener una IP, vamos a anotarla también por acá, y con el bloc de notas. La IP de este servidor va a ser la dirección IP 200.200.200.2. Ya, esa va a ser la dirección IP, máscara 24, y la vamos a dejar por aquí anotada. 200.200.200.2/24. En este servidor vamos a crear un usuario y una contraseña para poder, ¿cierto?, conectarnos y poder hacer transferencia de archivos. ¿Ya? Así que en este equipo vamos a crear un usuario. Aquí la idea es que cada uno cree su nombre. Yo voy a crear un usuario que se va a llamar Rodrigo y que va a tener como clave de acceso la contraseña INACAP 1234. ¿Ya? Esa va a ser el usuario y clave que voy a crear en este servidor para conectarme remotamente. ¿Ya? Por otra parte, ¿cierto? Vamos a tener eh, conectado un switch. Vamos a tener un switch por acá. Está en el modelo 2960. ¿Ya? Esto lo vamos a llamar la LAN 1. LAN 1. Luego vamos a tener un router 1941, un router Cisco, bastante utilizado, ¿cierto?, en el ámbito industrial.
Este router lo vamos a llamar el R1, por ahí. Y este router va a tener dos tarjetas de red, ¿ya? Dos interfaces de red, las cuales son de tipo gigabit, ¿ya? Entonces vamos a anotar las direcciones de esas tarjetas que vamos a configurar prontamente, la cual una va a ser la interfaz gigabit 01, G01, y va a tener la dirección IP 200.200.200.1. ¿Ya? Esa va a ser la dirección del router por esa tarjeta, y va a tener otra tarjeta de red, la cual es la gigabit 00, G00, cuya dirección IP va a ser 192.168.1.1. ¿Ya? 24, y por acá también máscara 24/24. Ahí tenemos ¿cierto? Las dos tarjetas de red del equipo. Luego, ¿cierto? La configuración que va a tener este router, vamos a configurar el protocolo Telnet, ¿ya? Así que vamos a notar que va a llevar este equipo, ¿ya? Telnet, recordar que es un protocolo que usa el puerto de conexión o puerto TCP número 23, puerto 23, y es un protocolo no cifrado, ¿ya? No cifrado. Entonces, en este equipo, que en el R1 vamos a configurar este protocolo, vamos a también crear un usuario que se llame admin, ¿ya? La clave de este usuario se va a llamar seguridad 2020, va a ser la clave de acceso a seguridad 2020. Y para que esa clave no esté tan débil, la vamos a encriptar. Vamos a encriptar esa clave para evitar, ¿cierto? En cierta forma, el acceso no seguro. Esto lo vamos a hacer en el router. De hecho, si quieren lo dejan por ahí para saber que esta configuración va a ir en el router. ¿Ya? En el caso, ¿cierto?, del FTP, configura el protocolo FTP, cuyo puerto de conexión es el 21, y también es un protocolo no cifrado. Entonces cumple o tiene la misma debilidad que tiene Telnet, y este va a ir en el servidor FTP. Entonces, esta configuración va a ir para acá al R1, la dejamos anotada, y la otra configuración va a ir al servidor. Además de ello, ¿cierto? Para ir armando este escenario, vamos a tener un equipo que va a empezar a escuchar el tráfico en la red y que lo vamos a poner en un momento más, ¿ya? Es el sniffer. Entonces, continuando con la configuración, por acá vamos a tener otro switch, 2960, se va a llamar LAN 2, y por último vamos a tener un computador remoto, que es el que va a conectarse al router o al servidor FTP, va a querer ir a subir un archivo, bajar un archivo, y la idea es que capturemos el tráfico que sea transportado, o los datos transportados en ese momento. Este equipo lo vamos a llamar remoto, el equipo remoto, y cuya dirección IP de este computador va a ser la dirección 192.168.1.10 máscara 24. ¿Ya? Este es el escenario con el que vamos a trabajar. El equipo que va a escuchar el tráfico, ¿cierto? Así como hablamos de los programas o software denominados sniffer, también tenemos, ¿cierto?, sniffer físicos, ¿ya? Y estos sniffer físicos los vamos a encontrar por aquí. Vamos a buscar, ¿cierto?, la clasificación de equipos. Ahí está, donde están los computadores. Hay un aparato que se llama el sniffer, y eso lo vamos a agregar por acá. Luego, ¿cierto?, vamos a indicar dónde lo vamos a instalar, qué queremos, en qué parte va a estar situado de la red, ¿cierto? Y qué tráfico es el que va a capturar este dispositivo, el sniffer. ¿Ya? Entonces,
Nuestra topología, antes de empezar a configurar, va a tener un servidor, que ahí está, nuestro servidor, ¿cierto? De FTP, servidor de archivo. Vamos a tener un switch, ahí está, un Cataly 2960. Vamos a tener un router llamado R1, ahí está, con sus dos interfaces de red. Vamos a tener el sniffer, ¿ya? Que es un dispositivo que, si se fijan, tiene dos interfaces de red y el objetivo es que el tráfico pase por este equipo, por una tarjeta y por otra, y vaya guardando esa información. Vamos a tener por acá otro switch Cataly 2960 y por último el PC, ¿cierto? Que lo vamos a utilizar para la conexión remota y capturar el tráfico que se ha enviado hacia el servidor FTP. Bien, vamos a dejar un segundo ahí en pantalla para que anoten, ¿cierto? Anoten lo que tengan que tener en la topología y luego vamos a comenzar a configurar. Así que ahí los dejo en un minuto en pantalla y luego empezamos a hacer el laboratorio.
Ya, vamos entonces ahora a hacer la implementación. Ya tenemos listo el diseño de la topología del escenario. Y vamos a comenzar entonces configurando primeramente lo que son ciertos servicios de red, ¿ya? Así que para ello lo primero que vamos a aplicar es hacer el cableado físico, ¿ya? Cableado físico de la topología. Luego vamos a proceder, ¿cierto?, a configurar cada uno de los dispositivos, ¿ya? Entonces, eh, vamos a configurar primero el servidor FTP por acá. Ya comenzamos, ¿cierto?, asignando la dirección IP de este equipo, 200.200.200.2, ¿ya? Un servidor de archivos de una empresa, su máscara de red, ¿cierto?, por defecto, la puerta de enlace, 200.200.200.1, ¿cierto?, que va a ser la dirección de nuestro router, ¿ya? Entonces ahí tenemos la configuración del servidor FTP, 200.200.200.2, máscara de red por defecto, 255.255.550, máscara 24, y puerta de enlace 200.200.200.1. Después, ¿cierto?, de configurar la dirección IP, pasamos a configurar el servicio, ¿ya? El servicio que viene implementado, viene incorporado dentro en este caso, del sistema operativo, ¿ya? El cual es el FTP, protocolo FTP, y nos fijamos que este protocolo FTP ya trae un usuario por defecto. Recomendación no usar los usuarios siempre por defecto de cualquier plataforma o sistema, como admin, ¿cierto?, en algunos casos. Y entonces lo eliminamos, el usuario que trae, y vamos a crear nuestro propio usuario, ¿ya? La idea es que ustedes usen su nombre y la clave inacap1234. Entonces vamos a crear un usuario, mi usuario se va a llamar Rodrigo, mi clave va a ser inacap1234, mi clave de acceso, y le voy a dar todos los privilegios a este usuario, ciertos privilegios de lectura, de escritura, de borrado, de renombrar y también de listar o mostrar los archivos. Entonces creamos un usuario con contraseña, todos los permisos y añadimos, ¿ya? Ahí quedan los permisos, ¿cierto?, llamados también simbólicos, que son los permisos de los sistemas operativos Linux, RW, ¿cierto?, Read, Write, Delete, etc. Y estaría listo nuestro servidor FTP, ¿ya? Tenemos un usuario, contraseña y los permisos necesarios en la máquina. Vienen un par de archivos, ¿cierto?, que después los vamos a construir, y vamos a subir un archivo hacia el servidor y vamos a ver qué pasa cuando queramos transportar datos con el protocolo FTP. Lo conectamos al switch, ¿cierto?, este servidor que ya está listo. Vamos a buscar, ¿cierto?, los cables. Ahí está el cable derecho, ¿cierto?, cable Copper Straight, y lo vamos a conectar al puerto 24 del switch, puerto 24. El switch, ¿cierto?, que está en esta red remota que tenemos por acá, lo vamos a conectar al router 1, al R1, cable derecho nuevamente, cable Copper Straight del puerto Fast Ethernet 1 a la Gigabit 01. Ya, ahí estamos haciendo ya el cableado. Por el momento, ¿cierto?, ahí va a estar en rojo la interfase, ya que todavía no tenemos activado, en este caso, las tarjetas de red. Continuamos ahora en el router, en el R1, que es el router de esta empresa, ¿cierto?, que permite enviar el tráfico hacia el exterior, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es entrar a configurarlo, ¿ya? Ahí está nuestro router, nos vamos a la línea de comando, ¿ya? Sistema operativo iOS Cisco, ¿ya?
Estamos en el router. Muchas veces les va a tocar implementar estos routers a ustedes en empresas, así que es importante que practiquen harto lo que son los comandos de configuración. Este equipo no tiene configuración previa, nos pregunta, ¿cierto? Si deseamos autoconfigurar, le indicamos que no. ¿Ya? Y vamos a hacer la configuración básica. En este caso, la configuración básica va a ser entrar al equipo, asignar un nombre y configurar las interfaces de red, tanto la Gigabit 00 como la Gigabit 01. Entonces vamos a modo de configuración y cambiamos el nombre por R1. Entonces lo primero que hacemos es cambiar el nombre. Y yo les voy a ir copiando los comandos a través del chat de la clase. Entonces R1. Después, ¿cierto? Que cambiamos nombre al equipo, vamos a configurar la tarjeta Gigabit 01, que es la que va hacia el mundo exterior, que llega al servidor FTP de esta empresa. Entonces vamos a ejecutar el comando, ¿cierto? Interface Gigabit Ethernet 01, ¿ya? Para que accedamos a la interfaz de red. Vamos a levantar esta tarjeta, activarla con el comando node to down. Levantamos la interfaz de red del router, node to down, y luego asignamos la dirección IP pública, ¿cierto? IP pública que llega hasta el servidor FTP que está ubicado remotamente. En el caso de esta empresa, ¿cierto? Está alojando su archivo de respaldo en un sitio seguro. Hasta ahora, ¿cierto? Como creen que es. La dirección IP, ¿cierto? La configuramos con el comando IP address, la cual es 200.200.1 con la máscara de subred 255 o 55.255.0. Entonces vayan ahí viendo los comandos, los vamos compartiendo en el chat para que los tengan a mano. Ahí tendríamos lista la primera tarjeta de red, que es la Gigabit 01, que hacia el servidor de archivo de esta empresa. La segunda tarjeta de red que vamos a configurar es la tarjeta Gigabit 00 y que es la que va a la red local de esta empresa, ¿cierto? Hasta el equipo o estación de trabajo. Entonces, vamos a la tarjeta Interface Gigabit Ethernet 00. Interface Gigabit 00, que es nuestra tarjeta que va a tener una dirección IP privada. Levantamos, node to down. Levantamos la tarjeta. Y por último, asignamos la dirección IP. 192.168.1.1. Máscara de red 255 o 55 o 5.0 o más, también denominada como máscara 24, clase C. Tendríamos entonces ya lista la segunda interfaz de red, según la configuración que le estoy compartiendo, y lo vamos a conectar ahora, por el momento, ¿cierto?, al switch LAN 2. Después vamos a agregar el sniffer al final. Entonces lo conectamos, tarjeta Gigabit Ethernet, cable derecho nuevamente, hacia el puerto fase Ethernet 1. Así nos quedaría la configuración. El sniffer está en espera ahí para escuchar el tráfico. Bien. Lo que es la configuración del protocolo Telnet la vamos a hacer posteriormente que revisemos lo que es el tráfico FTP. Eso nos va a interesar primero. Después vamos a configurar este protocolo en el router y vamos a ver qué pasa cuando nos conectamos hacia el equipo. Continuando con la configuración, ahora procedemos a conectar el switch LAN 2 hacia el PC remoto, cable derecho nuevamente, tarjeta de red fase Ethernet 024 hacia la fase Ethernet del computador. Y
una vez ya conectado el cableado físico hacia el computador, vamos a hacer la configuración del direccionamiento IP de su interfaz de red, direccionamiento IP versión 4. Vamos a la pestaña de Desktop, vamos a IP Configuration y asignamos la dirección IP 192.168.1.10. ¿Ya? La máscara de subred es por defecto, ahí está, máscara 255.255.255.0. La dirección de puerta del Laser Gateway va a ser la dirección de la tarjeta Gigabit 00 del router, que vendría siendo la tarjeta, ¿cierto?, que le va a permitir salir hacia las redes WAN 192.168.1.1 y estaríamos listos con la configuración del PC. Listo con la configuración del PC. Bien. Ya, esta topología ya la tenemos lista. La tenemos lista. Y lo que vamos a hacer ahora es probar, ¿cierto?, la comunicación del PC remoto, pasando por el router de esta empresa. Luego, tras el router, llegar a un servidor de archivos que está ubicado en una nube, en una cloud, o es un servicio, una máquina virtual o lo que sea, ¿cierto? Pero veamos cómo se interactúa y luego de ello, ¿cierto?, de que probemos que esto funciona, vamos a aplicar el sniffer para capturar el tráfico que va a suceder o que se va a transportar cuando el PC remoto se conecta al servidor. Eso es lo que nos convoca. Entonces, el PC remoto, ¿cierto?, está por acá. Va a ser una prueba primero de conectividad para ver si puedo tener respuesta del servidor FTP, dirección 200.200.200.2. Ya, esperamos un segundo y vamos a ver si efectivamente llegamos. Y efectivamente sí es, ¿cierto? Ejecuto el comando ping, ¿cierto?, de prueba, ping a la dirección del servidor y me responde exitosamente. ¿Ya? Lo vuelvo a hacer, ¿cierto? Y compruebo que esto funciona. Perfecto. Lo segundo que vamos a hacer es crear un archivo aquí en el PC remoto, crear un archivo, un documento texto, y lo vamos a respaldar o lo vamos a guardar en el servidor FTP. ¿Ya? Conectarnos con la cuenta necesaria y, ¿cierto?, respaldar un archivo. Una tarea cotidiana, una tarea, ¿cierto?, que la hacemos muchas veces, que en este caso el usuario de la red lo va a trabajar de la misma forma, pero la diferencia, ¿cierto?, va a ser que ahora vamos a agregar el sniffer. Ya vamos a agregar el sniffer. Entonces, el sniffer nos va a permitir, ¿cierto?, de ver qué sucede con el tráfico y que lo capture una vez que sea enviado hacia el servidor. Entonces, por lo tanto, voy a sacar el cable de red, ¿cierto?, que tenía aquí. Ya, lo elimino y vamos a poner el sniffer al medio. Nuevamente, ¿cierto?, como hemos comentado durante la sesión, el sniffer es un dispositivo que su objetivo es capturar el tráfico que pasa a través de él, de una red, para posteriormente mostrarlo en forma explícita o generar algún tipo, ¿cierto?, de documento donde yo pueda eventualmente indicar en un informe de seguridad de cuáles son las vulnerabilidades de la red y en este caso indicar que un protocolo no es seguro y ver cuáles son las formas de mitigar esa falencia. ¿Ya? Ese es el objetivo del sniffer, no es una solución. El sniffer no me da una solución, sino que su objetivo es capturar tráfico para después determinar si el tráfico que estoy enviando es seguro o no seguro. ¿Ya? No es un equipo mágico, tampoco no es un equipo que me da la solución, sino que simplemente es una herramienta de análisis de tráfico. ¿Ya? Lo mismo que hacía WordChat, que estuvimos viendo la semana anterior. Entonces, vamos a conectar ahora el router, el R1, y va a pasar su tarjeta de red Gigabit 00, la vamos a conectar a la interfaz Ethernet 0 del sniffer. ¿Ya? Y por otro lado, el sniffer lo vamos a conectar
cable de red de la Ethernet 1 al puerto 1 del switch. Es decir, como estoy planteando este escenario, el sniffer va a estar ahí al medio escuchando el tráfico, si nos damos cuenta, ¿ya? En forma silenciosa, en forma invisible, este equipo va a estar analizando el tráfico que va a ocurrir o que va a ser transportado desde la red local, en este caso donde está el PC remoto, va a modo de escucha, va a analizar las capturas y se van a ir, ¿cierto? Luego el tráfico a través del router hacia el servidor, ¿ya? Entonces el objetivo es capturar tráfico. Ese es el objetivo del sniffer. Lo vamos a ahora abrir para configurarlo, ¿ya? Vamos a abrir este sniffer. Y si ven, es un equipo que tiene dos interfaces de red, ¿ya? Y su objetivo, ¿cierto?, es poder escuchar el tráfico que ocurre a través de la red. Nada más que eso. Nos vamos a la pestaña GUI, a la GUI donde dice interfaz gráfica, y lo que voy a ver es que este equipo primero debo activar el servicio, dice que está activo el servicio de captura, y luego le indico por dónde voy a analizar paquetes, ¿ciertos? Paquetes transportados. Entonces, si le digo por el port 1, si le digo que analice por el port 1, lo que va a hacer es que va a escuchar el tráfico que viene desde la red local hacia afuera, es decir, el tráfico en este sentido, ¿ya? Si le indico que analice por el port 0, lo que va a analizar es el tráfico que viene desde la red de WAN hacia la red local, ¿cierto? Hacia el interior de mi red. En este caso, el objetivo es poder analizar el tráfico saliente, es decir, cuando el PC remoto se conecta al servidor FTP, ¿ya? O algún equipo de esta red se conecte a algún servicio externo. Entonces lo vamos a dejar como port 1, modo de escucha, y luego vamos a ver que hay una gran cantidad de protocolos que pueden ser capturados, y de hecho está funcionando el sniffer, está capturando tráfico, y así que vamos a hacer un filtro, ¿ya? Entonces en el sniffer, lo mismo que hacíamos con WordChark, donde filtramos un tipo de protocolo o ¿cierto?, un direccionamiento IP también, vamos a dejar los protocolos, ¿cierto?, que queremos analizar. En este caso, en la primera pestaña donde dice IPv4, hay varios protocolos de red. Los desactivamos todos porque no son de nuestro interés por el momento para este laboratorio. Lo mismo que con IPv6, también desactivamos todos los protocolos que aparecen seleccionados. Ya no hay ninguno de nuestro interés por esta vez. Y en la pestaña misceláneos, ¿cierto?, aparecen algunos protocolos que queremos escuchar. ¿Ya? Entonces, por primera instancia, el protocolo que vamos a dejar activo, ¿cierto?, para que sea analizado es el protocolo FTP. ¿Ya? Entonces dejamos FTP marcado. Posteriormente, una vez que tengamos, ¿cierto?, la otra parte de la configuración, vamos a escuchar el tráfico Telnet. Así que de ahí vamos también a activar el protocolo. Por el momento FTP. FTP. Entonces FTP es como único protocolo de escucha. ¿Ya? Entonces limpio la captura y ahí me dice qué protocolo voy a analizar, FTP. Por tanto, está a la espera de que suceda algo, el sniffer. De hecho, yo lo puedo dejar abierto ahí, ¿cierto? Lo voy a dejar minimizado para cuando ocurra un evento, ¿cierto?, lo capture. Y lo voy a dejar un poquito más abajo. Entonces ahora, lo que voy a hacer es ir a conectarme del PC remoto, voy a crear un archivo y lo voy a querer subir al servidor. ¿Ya? Esa es mi tarea. Crear un archivo y subirlo. Y ver qué pasa con el sniffer, si puede detectar el tráfico que fue enviado hacia el servidor. Entonces en el PC, en la línea de comando, en la command prompt, vamos a crear un documento aquí mismo, ¿ya? Y lo vamos a subir. Y este documento lo vamos a hacer con un editor. Hay un editor por acá que es un blog de notas. Ahí está. Text editor. Entonces lo abrimos, vamos a hacer un mensaje cualquiera. Es un archivo en realidad que queremos subir. ¿Ya? Bueno, ejemplo de seguridad. Contenido del archivo igual que un blog de notas.
¿ya? Da lo mismo lo que lleve como texto y lo guardamos. Ahí, ¿cierto? Clic derecho sobre de la derecha. Y cuando me pregunta, ¿cierto? Si deseo guardarlo, le digo que sí. Y ahí le damos un nombre, ¿ya? Le damos un nombre y también le damos a dar la extensión .txt. Lo vamos a llamar este archivo ejemplo 1txt. .txt. Entonces ahí está el documento, ejemplo 1.txt, lleva un mensaje adentro y le digo OK. Entonces voy a revisar dónde quedó ese archivo para poder subirlo posteriormente. Voy a Command Prompt, ¿cierto? Donde estamos trabajando acá en la consola. Ejecuto el comando dir y veo que ahí está. ¿Cierto? Ejecuto el comando dir y ahí aparece. Ahí está el archivo llamado ejemplo 1txt, ¿cierto? Y tiene un tamaño de ¿cuántos bytes? Por ahí aparece la cantidad de bytes. ¿Bien? 20 bytes. Bien, voy ahora, se fijan, a conectarme al servidor FTP con la cuenta que creamos y subir el archivo. Como una tarea cotidiana, un respaldo de un documento en una nube, en Dropbox, en OneDrive o alguna plataforma gestora de contenido y de archivos. Todavía el sniffer no genera nada porque está esperando que este evento se dispare. Nosotros podemos con un sniffer escuchar tráfico, muchos protocolos o hacer filtros para ser mucho más específicos en lo que queremos capturar. Entonces, me voy a conectar ahí mismo en la terminal, le digo FTP, comando FTP y la dirección IP del servidor, la cuya es 200.200.2. ¿Ya? Ahí tengo abierto, voy a dejar abierto ahí la pantalla del sniffer para que veamos qué pasa cuando ocurre un evento. Entonces, desde el PC remoto, 200.200.2, ¿ya? Y vamos a ver, ¿cierto? Si se dispara. Vamos a ver si... Ah, ya. Me faltó algo súper importante. Me faltó algo súper importante. Ahí está el FTP. Está activo. Estoy revisando. Está activo el servicio. Estamos revisando. Ahí sí se generó. Entonces, la dirección IP, ¿ya? Me pide el usuario, le digo que es Rodrigo, ¿ya? Y fíjense que al poner, ¿cierto? El nombre de usuario empezó a aparecer una captura por acá. Dice FTP. Voy a poner la contraseña. La contraseña que dejamos era inacap.34. Entonces, inacap.34, enter. Empieza a aparecer otra captura, las cuales las vamos a revisar. Entonces, yo estoy trabajando tranquilamente, ¿cierto? Desde el equipo remoto, me estoy conectando a un FTP con los nombres de usuario y contraseña y voy a subir el archivo que creamos un momento atrás. ¿Ya? Lo vamos a subir con el comando put, nombre del archivo, que se llamaba ejemplo1.txt, y lo envié. Si se fijan, FTP, puse mi nombre de usuario, mi contraseña no se ve en pantalla, subí el archivo y dice que se subió un archivo de 20 bytes. 20 bytes. Entonces, este archivo realmente se subió al servidor. Vamos a ir a revisar. Sigo conectado por acá. Acá empezaron a aparecer las capturas. Cada interacción que tenía con el servidor fue capturado en el sniffer. Voy a revisar acá en el servidor FTP tranquilamente. Miren, FTP, acá está.
Y voy a buscar acá abajo y me aparece en la fila número 27 el archivo ejemplo1.txt, lo subí. Entonces, lo pude subir o respaldarlo correctamente al servidor. Pero hay otra cosa que nos interesa por acá. ¿Qué pasó mientras estábamos subiendo ese documento? Si se fijan, empezaron a aparecer capturas o intervalos de captura, donde empezó a aparecer la siguiente información. En cada captura es realizada. Estas capturas son basadas también en los niveles del modelo OSI, es decir, por capas, donde veo la primera capa, la capa 1 y 2, que se ve por acá. Me dice, si se fijan, en la primera capa, en preámbulo, estoy mandando bits. Por lo tanto, están, ¿cierto?, una secuencia de unos y ceros enviados al momento de conectarme. Me aparece otra información de capa 2. Aparecen las direcciones MAC de los equipos origen y los equipos destino, las direcciones MAC. Por eso destination, la MAC de destino y la MAC de la tarjeta de red del equipo que envía. Source, origen. Ahí dice ADDR, 0DB, BAC, que es el equipo remoto. Luego viene el tráfico de capa 3. ¿Ya? Dice IP, versión 4 del protocolo, este protocolo versión 4, IPv4, IP origen, IP destino. ¿Ya? IP origen 192.168.1.10, que vendría siendo el equipo remoto. IP destino 200.200.200.2, el servidor. Capturamos, ¿cierto?, esta información. Más abajo aparecen los puertos. Puerto 21, capa 4. Y más abajo empiezan a aparecer los datos enviados. Y se fijan que en la primera captura que tomamos fue cuando nos empezamos a validar en el servidor. Y ahí lleva textualmente en los datos transportados el nombre de usuario. Ahí aparece. Aparece. Veo la siguiente captura y veo qué fue pasando después. Nuevamente lo mismo, paquete IP, puertos, y fíjense lo que aparece ahí. Aparece textual la contraseña. Por lo tanto, cuando yo me validé en el servidor FTP, siendo que no aparecía en pantalla la contraseña, sí el sniffer la capturó. Eso quiere decir que el tráfico que estamos transportando a través de la red es un tráfico no cifrado. ¿Ya? Así que da para pensar cada vez que ustedes, ¿cierto?, interactúen con un servidor FTP, si existe algún sniffer de algún método tipo físico o lógico, de software o hardware, se puede capturar el tráfico que está ocurriendo en la red, que está pasando a través de la red. Y en este caso nos dimos cuenta que justo en el momento de iniciar sesión se capturó, en este caso, el tráfico del usuario y la password. Ahí aparece. Si sigo revisando, ¿cierto?, las capturas superiores, me siguen apareciendo ya los comandos que estaba enviando. Ahí cuando ya pasé, ¿cierto?, cuando envié el archivo, incluso qué documento transporté. Estos son de capa 5 a 7. La capa 5 no es cifrada aquí en este caso, el formato tampoco, se muestra textual, y finalmente el archivo que enviamos, que comenzó siendo en este caso, un dato de tipo binario. ¿Ven? Comenzó siendo binario y finalmente terminamos enviando la data final. Bien, entonces aquí mostramos textual todo lo que pasó cuando nos conectamos hacia un servidor FTP. ¿Ya? Ahí están textuales. Entonces, este usuario, ¿cierto?, que está trabajando tranquilamente, no se percató de que había un sniffer analizando el tráfico de la red. ¿Ya? Ahí yo después ya me puedo desconectar, quit, y él cerró la sesión con el servidor FTP mediante alguna terminal, o puede haber sido mediante algún programa, ¿cierto?, algún cliente como FileZilla o algún programa de gestión FTP. Entonces aquí fue súper claro, fue súper explícito lo que sucedió. ¿Ya?
¿Ya? Así que textual, ¿cierto? Fue lo que mostramos. Bien, incluso cuando me desconecté. Ahora vamos a hacer lo mismo. Voy a detener la, ¿cierto? Limpiar la captura. ¿Ya? Y vamos a habilitar otro protocolo en el sniffer. Vamos a dejar Telnet, ¿cierto? Protocolo de conexión remota, Telnet. Vamos a dejar habilitado Telnet. ¿Ya? Entonces, para nosotros ahora va a ser Telnet el protocolo a capturar. Ahí va a estar en espera. El sniffer sigue en la red trabajando. Vamos a habilitar el protocolo en el router. Protocolo Telnet. O de configuración. Y para que este protocolo funcione, vamos a crear un usuario también con una clave para conexión remota. Lo hacemos con el comando username. El usuario se va a llamar admin privilegio 15, que es un privilegio de alto nivel. Ese número representa que este usuario tiene privilegios administrativos dentro del sistema operativo, el nivel más alto. Este usuario puede desde hacer acciones como crear tarjetas de red o apagar el router. Esto lo puede hacer ya que tiene este nivel. Y finalmente le damos la contraseña que va a ser seguridad 2020. Recuerden que aquí nosotros estamos viendo textual los datos. Seguridad 2020. Bien. Entonces, este es el usuario que estamos creando. Ahí lo vamos a copiar en el chat. Username, admin, se llama el usuario, privilegio 15, contraseña seguridad 2020. Bien. Luego vamos a habilitar ¿cierto? Vamos a habilitar el acceso a Telnet. ¿Ya? El protocolo se levanta con el comando line BTI04. ¿Ya? Line BTI04 son las líneas virtuales o de acceso remoto que vamos a tener. Line BTI04. Transport Input Telnet. ¿Ya? Estamos indicándole en este caso en el router que permita el acceso con ese protocolo. Transport Input Telnet. Transport Output Telnet. Protocolo de entrada. Protocolo de salida. Y que pida una contraseña para validarse. Login local. Bien, ahí tenemos, ¿cierto? Ya la configuración del protocolo. Lo último que vamos a hacer es habilitar, ¿cierto? Habilitar la contraseña con el comando enable password, la contraseña seguridad 2020, que es la contraseña que vamos a dar, ¿cierto? Para acceder a la configuración del equipo, ya que teníamos la otra cuenta para conectarnos remotamente. Perfecto. Dejé pendiente todavía lo que es encriptar clave, la vamos a mostrar después y qué pasa en el equipo. Y la idea ahora es que nos conectemos, ¿cierto? Nuevamente desde el PC remoto, pero en esta ocasión al router. Voy a trabajar mediante una terminal SSH o Telnet en este caso. Trabajar desde mi casa al router de la organización, conectarme y ver qué pasa cuando está ocurriendo la captura con el tráfico a través del sniffer. Ahí vamos a dejar abierta esa pestaña y por acá vamos a generar la conexión mediante el protocolo. Ahí estamos. Entonces estoy con el PC, me voy a conectar al router mediante el protocolo Telnet y ver qué pasa con las capturas. Para conectarnos, ejecutamos el comando Telnet y la dirección IP del router, ¿ya? Que en este caso puede ser cualquiera de las tarjetas de red, ¿ya? La 192.168.1.1 o la 200.200.200.1, la que queramos, ¿ya? Puede ser por esa dirección o puede ser la conexión por esta, como ustedes quieran. Ya, por ejemplo, me voy a conectar por la 200.200.200.1. Ahí indico el usuario, el cual era admin, y fíjense que
empieza a aparecer la captura. Admin, luego pongo la clave, ¿cierto? La cual era seguridad 2020, y estoy dentro del router. Si se fijan, entré al router remotamente. Puedo entrar. Ahora, si reviso las capturas, también voy a empezar a ver qué fue sucediendo. Dentro de las capturas, la primera captura que tomé fue el envío de, ¿cierto?, en este caso, de los primeros bits, desde una dirección MAC origen, que es el PC remoto, a la dirección MAC destino, que es la tarjeta del router a la que me estoy conectando. Se envía cierto tráfico de capa 3, protocolo versión 4, PV4, la dirección IP de origen, de quién envía el tráfico, hacia quién, destino, 200.200.1, puerto 23, puerto Telnet, y empieza a aparecer la data. Y fíjense que cada data que estoy enviando, o cada captura, empieza a capturar, en este caso, cada comando que voy enviando. El primer dato fue la A, la D, la M, la I, la N. Por lo tanto, estoy mandando admin como usuario. Sigo viendo la data S, E, G, U, R, I, D, A, D, seguridad, 2, 0, 2, 0. Es decir, envié la contraseña seguridad 2020 a través del protocolo. Entonces Telnet me dio a conocer que tampoco es un protocolo seguro. Por lo tanto, pude capturar los datos de acceso en el momento que nos conectábamos a la máquina remota, al router, o en el caso si es un servidor también, o si es un servidor Windows también, hubiésemos capturado, en este caso, el tráfico que estamos enviando. ¿Ya? Lo otro para ir terminando ya, es revisar dentro de la propia configuración, y por qué nos detenemos en esta parte, es que en el mismo equipo las claves no están encriptadas. Recuerden que cifrado y encriptado son dos términos distintos. Nuestros protocolos que analizamos como Telnet y FTP no son cifrados. Eso quiere decir que se puede capturar el tráfico, ¿cierto?, a través de algún dispositivo. Capturamos el tráfico que está siendo transportado por un protocolo no cifrado. Pero a su vez, las claves que utilizamos en el equipo no son encriptadas. Encriptación hace referencia al dato fijo y cifrado hace referencia al dato en tránsito. Entonces, por ejemplo, si yo reviso en el mismo router, Joe Running Config, veo que ahí está la contraseña en texto plano alojada en el equipo, ¿ya? Por lo tanto, no está encriptada, incluso acá aparece. También me da otra vulnerabilidad que tenemos que mitigar, ¿ya? Tenemos que mitigarla. ¿Cómo la mitigamos? Encriptándola. Entonces, habilito un servicio que se llama Service Password Encryption. Service Password Encryption. Y lo que hace este servicio es encriptar las contraseñas locales creadas. Lo voy a revisar nuevamente con el comando running config. Ya, todo esto lo estoy haciendo conectado al router, por lo tanto está guardándose las capturas. Y aparece ahora, se fijan, habilitado el servicio, y las contraseñas que en un momento se mostraban como seguridad 2020, ahora aparecen en formato alfanumérico, por lo tanto están encriptadas. Ahí está la otra contraseña. Si reviso el sniffer, capturó en todo momento todo lo que fui haciendo. De hecho, se fijan en la data. Fue capturando cada paso o cada comando que yo estaba haciendo en el servidor, que en este caso es el router. Bien, ¿qué les pareció? ¿Interesante lo que es ver protocolos que no son seguros?
llama la atención, protocolos que usamos quizá a diario. Ahí nosotros ya cerramos la sesión y aparece también por acá la captura. Así que les dejo, ¿cierto?, este desafío. La idea es que lo hagan también y vean cómo nosotros podemos ver que muchas veces el tráfico no es seguro a través de una red. Bien, jóvenes, vamos a dejar hasta acá la sesión. Ya con esto terminamos por hoy día. Próxima semana recuerden que vamos a entregar la pauta de la prueba, la evaluación práctica. La vamos a explicar y luego damos los días pertinentes para que la desarrollen. Bien, así que no sé si tienen alguna pregunta, ya para ir finalizando y cerrando el laboratorio de hoy día. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? Perfecto. Ya, entonces les comparto el laboratorio, véanlo después, los que no lo pudieron hacer, traten de ir revisándolo. Vean los videos también que hemos visto anteriores con capturas con WordChat y todos los laboratorios que hemos hecho durante la última semana. Bien, me despido ya, se puede cerrar la sesión, les comparto el video en unos minutos, lo más pronto, y estaríamos, ¿cierto?, ya reuniéndonos en la siguiente clase. Que estén bien, cuídense.